De la Cruz, representante del Grupo Legislativo del Partido Morena, hasta por un término de 5 minutos para formular su pregunta. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta, bienvenido, señor secretario de Seguridad Pública, José Nabolguín, compañeros diputados, diputadas, medios de comunicación público que nos acompañan. Señor secretario de Seguridad Pública, he leído con suma seriedad su informe del 2016 y nos presenta, mismo que contiene la comisión más importante de esta Secretaría, que es protección a la ciudadanía, la que usted declara que se hace con estricto apego a derecho, y en su primer proyecto, párrafo tercero, insiste en que en su corporación no hay cabida para oficiales y mandos señalados por cometer alguna falta o delito, y que lo remite a las instancias correspondientes para enfrentar a la justicia. Pregunto a usted, señor secretario, ¿no cree usted que cuando un elemento comete atropellos en contra de la ciudadanía, violentando sus derechos de la misma, se encuentra de alguna manera cumpliendo una orden? ¿No considera que existe otro responsable o un autor intelectual? ¿No considera que es injusto poner a disposición solo al oficial cuando existe un cómplice? O sea, el que dio la orden. Espero respuesta a estas preguntas. En un párrafo cuarto, contando a la inversa de su primer proyecto, usted destaca que esta Secretaría a su cargo acata la Carta Magna y que por lo tanto tutela los derechos fundamentales durante toda su actuación. Quisiera preguntarle si ha visto algunos videos que se encuentran circulando por las redes sociales, donde podemos observar las múltiples violaciones y abuso de poder que cometen elementos de seguridad pública, municipales y estatales. Y aunque usted me diga que los municipales no están a su cargo, quiero recordarle que siendo corporación policíaca debe estar supervisada por su secretaría. Y defender a los ciudadanos de sus agresores, porque si no están a su cargo los policías municipales, la seguridad de los ciudadanos sí. En caso de que haya visto estos videos, quisiera preguntarle concretamente, ¿ha tomado cartas en el asunto? ¿Ha puesto a disposición a los elementos policíacos y a los autores intelectuales responsables de tales atropellos? Quiero citar como ejemplo de violaciones a los derechos humanos con videos disponibles en internet. En la ciudad de Orizaba, que quiero pensar que usted tiene conocimiento, policías municipales tomaron por la fuerza a familias completas originarias de Ixhuatancillo, por dedicarse a una actividad que de acuerdo al artículo 5 constitucional es legal, ilícito, como es la venta de artesanías, elotes, memelas y varios artículos más, que les ayuda a estas personas a subsistir, pese a que no molestan a los gobernantes, para que les dé un trabajo que les permita vivir dignamente, al cual tienen derecho, como lo encontramos plasmado en el artículo 4 constitucional, y por si fuera poco, el artículo 2 constitucional en su cuarto párrafo, dedicado a los pueblos indígenas, tal como es el caso, fracción de la 1 a la séptima, fracciones de la 1 a la 9, a pesar de existir derechos humanos plasmados en nuestra Carta Magna y a sabiendas que no existe ley o acuerdo que pueda contravertir estos derechos. La Policía Municipal de Orizaba ha golpeado a comerciantes, principalmente mujeres y niños, como lo constan en videos que están disponibles en internet. Quiero preguntarle, señor secretario, ¿quién es el órgano encargado de proteger a estos ciudadanos? Y por último, quiero preguntarle también, existen 119 quejas sin que exista una sola observación, dice usted, afirma en su periodo que ha recibido esta Secretaría. ¿Quiere usted decir que los quejosos solo lo hicieron porque no tenían otra cosa que hacer? O quizá quien revisó las quejas las declaró improcedentes. ¿Podría usted decirme cómo fue esto? ¿Quién declaró que las quejas no ameritaban observación alguna, de acuerdo a su informe? Todo lo que usted expone en este informe, quisiera estar convencido, pero que cree, revisando algunas recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos ha realizado al gobierno del estado de Veracruz. Le citaré un ejemplo. Jalapa Ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
y a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado por la detención arbitraria, desaparición forzada y una inadecuada procuración de justicia en el caso de 3 jóvenes veracruzanos levantados por policías estatales en enero de 2014. Las víctimas fueron el cantante de La Voz México, Gibran Martí Díaz, y el menor de edad, Sergio Luis Hernández, sustraídos del interior de su departamento por policías estatales a una cuadra del Congreso local y encontrados muertos 2 semanas después en medio de inconsistencias e irregularidades solapados por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, y otro joven cuya identidad y paradero a día de hoy se desconoce y por quien la Comisión de Derechos Humanos también se pronunció. Es cuanto. Como bien lo menciona el diputado de la Cruz, precisamente la protección a la ciudadanía es nuestra principal tarea. La ciudadanía está formada por el pueblo, del pueblo es donde venimos y es donde unos días vamos a estar integrados nuevamente en esa sociedad, en el estado de Veracruz, del cual somos originarios y vamos a radicar. Cuando algún elemento comete alguna conducta diferente a la estipulada en las leyes y reglamentos con los cuales nos regimos, desde la Ley General de Seguridad Pública, que tiene vigencia en todo el país, la Estatal de Seguridad Pública y los reglamentos a los que estamos sujetos los que pertenecemos a las instituciones policiales, inmediatamente son canalizados a la Dirección General de Asuntos Internos, que es un órgano administrativo de investigación para poder determinar la factibilidad, la realidad de algún tipo de evento o conducta contraria, no solamente si llegase a ser delito, sino simplemente alguna falta al reglamento, también tiene su sanción. Las partes que hemos observado nosotros a través de los medios de comunicación y más aún de las redes sociales, todas sin excepción son atendidas, de las cuales a la fecha, durante el presente año, han sido 18 los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que han sido turnados ante las autoridades correspondientes, porque como ustedes bien lo saben, nosotros no somos autoridad facultada para determinar la responsabilidad o no, legalmente hablando, sobre la comisión de algún delito. Hoy, en los mismos reglamentos, está establecido que está prohibido dar órdenes contrarias al bien común. Si alguna persona recibe una orden contraria a lo que establecen las leyes y reglamentos, tiene la facultad y el poder de negarse a cumplir, y bajo ningún concepto incurre en una responsabilidad por negarse a cumplir una orden que contraviene las disposiciones legales establecidas. Por lo tanto, en cada nivel de la estructura policial, toda la estructura orgánica tiene su nivel de atribuciones, de facultades, pero también de obligaciones. No podemos nosotros hoy permitir que alguien, por cumplir alguna orden, violente la ley. A la fecha de hoy, 18 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública han sido presentados ante las autoridades correspondientes para la responsabilidad que les resulte a ellos. Con relación al tema de quién determina las conciliaciones o que no haya observaciones por parte de los policías a los que se les inicia, o inclusive a la propia Secretaría cuando se inicia una recomendación, hay procedimientos legales que se denominan también conciliaciones. Esto es llegar a acuerdos que lo establece de la misma forma el nuevo sistema de justicia penal, que es lo que prioriza hoy. Hoy lo establece el nuevo sistema de justicia penal en su acepción amplia, donde menciona que la prisión es la excepción y la libertad es de la generalidad. ¿Qué hace esto? Se da prioridad a la conciliación entre las partes. En el caso de seguridad pública, nosotros no somos autoridad facultada para llevar a cabo esa negociación ni esos acuerdos. En este caso y en la totalidad, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la que ha declarado en algunos casos improcedentes las quejas o los recursos que aplican, y en otras que precisamente lo que hemos comentado, que son las conciliaciones sin generar alguna responsabilidad. Ya hago un poco de historia en eso, ya hago mención en algo que para nosotros es muy importante y que es muy oportuno para mí hacerlo del conocimiento de esa soberanía. En todas y cada una de las actividades donde participa algún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública por alguna encomienda
alguna responsabilidad u orden por parte de una autoridad facultada, siempre participa personal de los derechos humanos como observadores. Hemos priorizado por experiencia que es necesario, a lo que se dio referencia, que estén ellos con nosotros, y son los que en muchas de las ocasiones han dado fe. Cuando llegan las denuncias o las quejas, las reciben, pero ellos ya tienen conocimiento pleno de lo que está pasando, porque ellos despliegan en las actividades donde participa la Secretaría de Seguridad Pública observadores para dar constancia del procedimiento y de la actuación de la policía. De la misma forma también participa personal de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas y organismos cuando tienen alguna vinculación o alguna actividad o alguna injerencia. Los invitamos también a que participen y conozcan las actividades que se realizan por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, e inclusive cuando participamos con otras autoridades del orden federal o municipal. Esa ha sido una fortaleza de la Secretaría de Seguridad Pública y que ha ocasionado que disminuya el número de quejas y de observaciones hacia esa institución. Abrimos esa participación de los órganos y organismos externos para que den fe de las actividades que se realizan en la Secretaría de Seguridad Pública. En relación al caso de Gibran Martín Díaz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública, al Gobierno del Estado y a la Fiscalía. Por lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, se atendieron los 3 resolutivos. Se aceptaron primeramente, y tengo que decirlo, se aceptaron como tal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y se atendieron de manera puntual. El primer resolutivo fue diseñar un manual de derechos humanos y difundirlo, capacitando al personal en esa materia. Es un trabajo que a partir de esa experiencia se ha mantenido de manera permanente y continua, no solamente en el centro de formación, sino en la totalidad de las delegaciones, bases de operaciones y destacamentos con los que cuenta en la Secretaría de Seguridad Pública. Otro resolutivo fue emitir una circular mediante el cual se instruye al personal poner a disposición del Ministerio Público sin demora a las personas intervenidas. Ya se está en contacto y en atención con la Fiscalía para determinar las acciones que determinen procedentes, lo cual resultó en la presentación ante el Ministerio Público de 7 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales siguen su proceso ante el juzgado correspondiente. El tercer resolutivo fue brindar todas las facilidades a servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar queja por estos hechos ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría, situación que ya se había presentado antes de que se materializara el proceso jurídico y fue complemento del expediente de la carpeta de investigación que obra ya en el juzgado correspondiente. En el tema particular de los policías municipales en la ciudad de Orizaba, como bien lo mencionó usted, son ciudadanos que tienen derechos a poder vender sus productos, pero también es una responsabilidad de la autoridad municipal llevar a cabo las medidas que corresponden para generar las condiciones de paz y de estabilidad social en ese municipio. Nosotros tuvimos conocimiento de que la Policía Municipal estaba desalojando a vendedores ambulantes de algunas áreas. Tuvimos contacto con la autoridad municipal y con el director de comercio y nos hacían mención que esas personas les estaban ofreciendo reubicarles en un mercado para ofrecerles mejores condiciones. Son situaciones que entran al tema de economía, al tema del bando de policía y buen gobierno, que es facultad absoluta del municipio, pero estuvimos nosotros muy pendientes y también hicimos la recomendación a las autoridades municipales y en particular a la Policía Municipal que intervinieran otros actores que necesariamente tienen que participar, como era la parte de salud municipal, la parte de protección civil y la parte de comercio, porque todas esas funciones deben estar dadas para poder tener a una persona que, si bien tienen ellos una necesidad de vender sus productos para llevar un ingreso a su casa y activar precisamente la microeconomía, que es una parte fundamental que para nosotros es necesario se mantenga vigente, también es necesario controlar los aspectos que puedan afectar en un momento dado esa estabilidad. Tenemos antecedentes históricos, como han pasado en algunos mercados con aquellos incendios o con aquellas actividades de afectación tumultuaria en la sociedad por no cubrir con estas normas también que nos exige la ley, no solamente de seguridad, sino de protección civil y del mando de policía y buen gobierno. Las respuestas que nos dan, pues solo nos informa de las situaciones que se han dado también. No tenemos nombres de los policías que intervienen en este asunto de Orizaba,
Por ahí están estos videos donde los niños, las mujeres, pues a gritos los suben a las patrullas. ¿Qué medidas tomarán para evitarse que te quedan 2 días escasos, para evitar que los cuerpos policíacos cometan delitos de violación a los derechos humanos en contra de la ciudadanía indígenas y familias vulnerables? ¿Considera que cuenta con los filtros suficientes y necesarios para garantizar que los elementos de esta Secretaría a su cargo son dignos de confianza? ¿Considera usted que los veracruzanos nos sentimos seguros con los elementos de esta Secretaría? Ya ha mencionado usted que ha habido aumentos de sueldo a los policías y bueno, también pues quisiera que contestara usted estas preguntas. En relación a los policías que han sido vinculados, tenemos los nombres en particular de los 18 policías que corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública, pero como ustedes bien lo saben, porque fue aprobado el Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo sistema de justicia penal nos prohíbe dar a conocer a las instancias participantes los nombres de las personas e inclusive las imágenes. Por eso muchas veces a darlos a conocer ante los medios de comunicación se le pone una sotilla en los ojos. Pero si usted lo considera pertinente, se lo haremos llegar de manera por escrito también, para que esa comisión tenga los datos. Y reiterando, no hay ningún interés en ocultar esa información, y al contrario, es algo que es necesario, fomentando y buscando en todo momento la transparencia en la actuación de las policías. El tema de las policías municipales es un tema precisamente que está ante la Fiscalía General del Estado. Ahí no tuvimos ninguna participación jurídica nosotros, pero vamos a investigar quiénes son los policías o contra quién está. El ayuntamiento o la Fiscalía tienen esa información, vamos a solicitarlo a través de nosotros, del Mando Especial Veracruz, que es el órgano colegiado, donde trabajamos de manera coordinada todas las instancias del gobierno, y que precisamente el pasado mañana vamos a tener esa reunión para finalizar este periodo gubernamental, y haré la petición de los datos que usted nos está requiriendo, diputado. Nos habla de que hay malos policías. Necesariamente en una sociedad es difícil que podamos tener absolutos, pero sí puedo comentarle que a lo largo de estos 8 años, como lo mencionaba, hemos dado de baja más de los efectivos con los que contamos hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido una policía que se ha ido reinventando. Es una policía que ha trabajado en esa reingeniería, que ha sido un proceso gradual, que ha sido un proceso muy lento, y que en muchas ocasiones también no hemos avanzado al ritmo que quisiéramos. Yo mencionaba que no tenemos los efectivos suficientes, pero sí contamos con los elementos necesarios para cubrir las necesidades que tenemos. Cada vez ha ido creciendo más la población, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y la policía, como lo mencionaba, no ha crecido en efectivos. El rendimiento que tiene hoy la policía es mucho mayor. Sí, creo yo que somos policías dignos de confianza. Sí nos los ha demostrado la ciudadanía. Aún nos faltan muchas puertas por abrir. Creo que el trabajo se ha hecho, se han sentado las bases para cambiar ese paradigma en materia de seguridad, de tener a un poli, de tener a un elemento que se paraba simplemente en las calles, a contar hoy con un ente que se encarga no solo de dar seguridad, es un ente de protección, es un ente que sabe orientar, es un ente que sabe proteger, que conoce de primeros auxilios, que sabe incluso conducir. Hoy son requisitos, y es el techo que le pusimos nosotros a los programas de estudio y de capacitación en el centro de estudios, para que no solamente se limite un policía a conocer las 7 técnicas de la función policial. Hoy el policía es un gestor social. Hemos tramitado entre diferentes instancias de gobierno necesidades que, sin ser directamente responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, sí abordan al tema de seguridad, como es el pintado de bardas, la recuperación de espacios públicos, el desmorre de árboles y muchas actividades que no son responsabilidad del tema de seguridad, pero sí somos el gestor o ese enlace ante los ayuntamientos y ante las áreas responsables para que esto mejore, porque al final redunda en un tema de seguridad. Los datos del secretario, y también a su vez pues pedirle, exhortarle en estos días que le quedan en la Secretaría, una queja en campaña de los ciudadanos es que hace una década
se pedía en las colonias la presencia de una patrulla. Hoy las colonias les da más miedo cuando hay una en su colonia. En el caso de Nogales, en campaña, una de las peticiones es que se exhorte a los policías que pasan a los establecimientos los días domingo a cobrar por órdenes de su jefe, ya sea en económico o en especie, de algunos establecimientos como tiendas, carnicerías y otros establecimientos. Y pues si no tiene conocimiento, pues esa es la queja de algunos ciudadanos. Y bueno, pues que se tomen acciones también y se exhorte a que no hagan este tipo de acciones. Muchas gracias. Gracias.